Y si le dijera que en este preciso instante, justo donde se encuentra, hay un mensaje tan poderoso que podría romper los muros de la soledad que a veces oprime su corazón, estaría dispuesto a escuchar hasta el final. Tal vez haya buscado respuesta en muchos lugares, haya mirado al cielo con preguntas, o haya sentido la punzada de la ausencia cuando anhela compañía. Permítame asegurarle que no es casualidad que esté aquí. Existe un secreto divino que puede transformar la manera en que percibe la soledad, especialmente si cree que sus mejores días han quedado atrás. En la vida, todos atravesamos etapas difíciles. Pero cuando los años avanzan, es posible que la sensación de aislamiento se vuelva especialmente intensa. Familiares y amigos se alejan, sea por trabajo, por la distancia o por las vueltas inevitables de la existencia. El cuerpo a veces no responde como antes, y las ocupaciones que solían llenarnos de alegría pueden perder su sentido. Quizás se haya preguntado, ¿por qué me siento tan solo? No habrá nadie que comprenda mi situación. Déjeme decirle que esa pregunta, que rebota en el silencio de su hogar, también resuena en el corazón de Dios. Usted no está leyendo estas palabras por azar. Creo firmemente que la mano divina le ha conducido hasta este espacio porque aquí encontrará consuelo, orientación y, sobre todo, la certeza de que no está solo. Mi objetivo, como un humilde caballero que ha invertido horas en la elaboración de este mensaje, es tenderle una mano y recordarle que aún queda mucho camino por recorrer, y que en ese trayecto puede descubrir una presencia constante, la de nuestro Padre Celestial. Las Escrituras están repletas de pasajes que nos alientan a no desfallecer. Una y otra vez, encontramos a hombres y mujeres que, ante la soledad, hallaron en Dios un refugio seguro. Sin embargo, no se trata solamente de acumular citas bíblicas, sino de vivir una experiencia de fe que nos muestre la realidad práctica de esa compañía divina. A lo largo de los próximos bloques, exploraremos historias, reflexiones y consejos concretos para que su corazón se llene de esperanza, y para que cada minuto, cada latido, sea una oportunidad de reencontrarse con el amor de Dios. Quizás se pregunte, ¿por qué este énfasis en el poder de un mensaje que libera la soledad? La respuesta es sencilla, porque todos necesitamos ser recordados de que valemos, de que nuestra vida conserva un propósito, y de que hay un plan perfecto que se sigue trazando, incluso si creemos que los años más fructíferos han quedado atrás. He conocido a muchas personas que, en su vejez o en su aislamiento, han llegado a pensar que ya no hay nada más que hacer. Y es justo ahí donde se equivocan, porque si seguimos respirando, es señal de que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Para marcar el inicio de este viaje, quiero pedirle algo especial. Considere suscribirse a este canal y, si le nace del corazón, comente, apoyo nuestra comunidad cristiana. Hacerlo no es únicamente un acto virtual, sino la declaración de que desea formar parte de un grupo de personas que buscan a Dios en medio de las circunstancias más adversas. Aquí, ninguno está solo, porque la fe nos une en un lazo que trasciende la distancia física. Compartir estos mensajes no es un gesto pequeño, podría ser el salvavidas para alguien que, en silencio, lucha con la desesperanza. Le ruego que no interrumpa esta lectura ni se apresure a cerrarla. Cada bloque que desarrollaremos constituye un peldaño en una escalera que conduce a una nueva visión de su realidad. Si se queda solo con la mitad, corre el riesgo de perder la continuidad de lo que Dios quiere revelarle. A veces, la mente nos juega malas pasadas, y nos cansamos o distraemos justo cuando el Señor está a punto de hablar directamente a nuestra situación. Por eso, permita que este vídeo, o esta lectura, fluya sin cortes. Desde este momento, imagínese como el protagonista de una historia donde el autor divino sigue escribiendo capítulos llenos de significado. Cuando la soledad quiera ahogarle en sus pensamientos, recuerde que, en lo alto, hay un Padre que vela día y noche por usted. Y en la tierra, hay una comunidad dispuesta a acompañarle en oración y con palabras de aliento. Este bloque 1 establece las bases de todo lo que vendrá. Sentiremos la certeza de que la soledad puede convertirse en oportunidad, el preludio de un encuentro transformador con el Creador de la vida. Si en alguna ocasión se sintió indigno o pensó que no tenía fuerzas para seguir, agárrese de la promesa bíblica que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, Isaías 41, 10. No es un eslogan vacío, es la voz de Dios misma que, por siglos, ha consolado a quienes le abren su corazón. Quizá en este punto sienta una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿Será cierto que algo así puede aplicarse a mí?, se cuestiona. Por favor, no se vaya. Le invito a sumergirse en estos bloques y comprobar en su propia experiencia que la respuesta es un rotundo sí.
En las siguientes secciones, abordaremos el tema de la soledad desde perspectivas variadas, cómo entenderla a la luz de la Biblia, cómo transformarla en un tiempo de intimidad con Dios, y cómo podemos hallar un propósito nuevo, incluso en la etapa de la vida en que muchos se sienten descartados. Sea joven o mayor, la promesa es la misma, el Señor no cambia y sigue extendiendo su mano bondadosa a quien la necesite. No me extiendo más en esta introducción, porque el meollo del mensaje se irá desgranando paso a paso. Pero antes de pasar al bloque 2, quiero dejarle con esta imagen: la soledad puede presentarse como un túnel oscuro, pero en el fondo de ese túnel hay una luz inextinguible que procede del trono de Dios. Incluso si todos se han ido, Él permanece. Incluso si su ánimo desfallece, Él brinda nuevas fuerzas. Y si hoy se conecta con esta comunidad, descubrirá que su testimonio puede encender la chispa de la fe en otros que también batallan contra el aislamiento. ¿Listo para dar el primer paso firme en este viaje? No suelte mi mano virtual, y mucho menos la mano de aquel que puede sostenerlo cuando todo parece perdido. Vamos a profundizar en los misterios de la soledad y, sobre todo, en la respuesta divina que la convierte en un terreno fértil para milagros y reconciliación con la esperanza. Mantenga su corazón despierto. Comenzamos. En este punto, también conviene plantearse la posibilidad de que la soledad revele áreas internas que no habíamos explorado antes. Tal vez surjan temores largamente reprimidos, o añoranzas de un pasado que creíamos superado. Sin embargo, es en ese redescubrimiento de nosotros mismos donde podemos encontrar una puerta de entrada a la sanidad emocional. En la soledad, la luz de la palabra resplandece con mayor nitidez, desenmascarando mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Cuando identificamos esos pensamientos engañosos y los confrontamos con las promesas divinas, experimentamos una libertad que antes no creíamos posible. Lo interesante es que este proceso no se da en un estruendo, sino muchas veces en la quietud, donde el corazón se muestra tal cual es ante Dios y recibe el bálsamo de su gracia. Como dice el Salmo 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa invitación es una llave para el encuentro profundo con el Creador. Significa dejar de esforzarnos por aparentar algo, o de querer controlar todas las variables de la vida, para reconocer que hay un soberano que ve cada detalle y nos llama a reposar en su cuidado. Para muchos, aprender a estar quietos puede ser un gran desafío, porque estamos acostumbrados a la actividad constante. No obstante, al adoptar la quietud como un acto de fe, la soledad deja de sentirse como un castigo y empieza a verse como un descanso reparador en los brazos del Padre Celestial. Conforme integre esta perspectiva, notará que el silencio no siempre se traduce en vacío, sino en un lenguaje distinto en el que Dios puede comunicarse con su alma. La clave está en la disposición. Si su mente se llena de quejas o de pensamientos negativos, el silencio se vuelve un eco de desesperanza. Pero si decide voluntariamente meditar en la verdad divina, la atmósfera cambia y el lugar donde se halla se convierte en un santuario de comunión con el Altísimo. Esta transformación del ambiente interior es la esencia de lo que significa pasar de la soledad a la intimidad con Dios, un paso crucial para experimentar la plenitud prometida en las Escrituras. Bloque 2. Del silencio a la intimidad con Dios. Cuando nos sentimos solos, el silencio puede parecernos un enemigo implacable. Pasan las horas, y lo único que se escucha es el tic-tac del reloj o el leve murmullo de algún aparato eléctrico. Ese vacío sonoro puede desencadenar pensamientos que nos sumen en la melancolía. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad diferente: el silencio, lejos de ser una maldición, puede convertirse en un espacio sagrado donde la voz de Dios se hace más perceptible. La Escritura registra repetidamente cómo grandes siervos de Dios tuvieron encuentros decisivos en la soledad. El profeta Elías, por ejemplo, se internó en el desierto, huyendo de amenazas y sumido en el desaliento, 1 Reyes 19. Allí, en medio de su angustia, anhelaba morir, sintiendo que ya no había un propósito para su vida. Sin embargo, Dios no se manifestó en el viento recio, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el susurro apacible. ¿Qué nos enseña este relato? Que, a veces, el Señor aprovecha nuestra desconexión del ruido cotidiano para hablarnos con una ternura que solo oímos cuando todo lo demás se silencia. Podemos observar también a Jesús, quien, siendo el Hijo de Dios, se apartaba con frecuencia a lugares solitarios para orar, Lucas 5 y 16. Aunque estaba rodeado de multitudes que clamaban por su presencia y milagros, él entendía la necesidad de aislarse por momentos para fortalecerse en la comunión con el Padre. Si el propio Cristo precisaba esos espacios de silencio, cuanto más los necesitamos nosotros,
seres humanos frágiles que a menudo nos aturden las voces y las presiones del mundo. La soledad puede ser, entonces, una oportunidad de oro. En lugar de maldecir el silencio, podemos transformarlo en altar, en un lugar de intimidad donde elevamos nuestras peticiones, dudas y gratitudes a Dios. Esto no significa que la tristeza se disuelva automáticamente, sino que nos abrimos a la posibilidad de que el Creador sane las heridas y renueve la esperanza. Nuestra actitud juega un papel esencial. Podemos lamentar la ausencia de gente o aprovecharla para cultivar la amistad con el Señor que prometió no dejarnos jamás. Ahora bien, es cierto que el silencio prolongado también puede dar espacio a pensamientos negativos. Por eso, la clave reside en no permitir que la mente vague sin control. Una práctica recomendable es la meditación en pasajes bíblicos, escoger un versículo o un salmo, leerlo pausadamente y reflexionar en cada palabra. Este ejercicio no es una mera repetición mecánica, es un diálogo con el texto sagrado, esperando que el Espíritu Santo lo internalice y lo convierta en consuelo, sabiduría o motivación. Además, la intimidad con Dios no solo se expresa con palabras. A veces, la oración más sincera es el llanto silencioso que hacemos ante su presencia. En momentos de dolor, puede que ni siquiera sepamos qué decir, pero nuestras lágrimas hablan un idioma que el Padre comprende a la perfección. Como dice el Salmo 56, 8, Él lleva un registro detallado de nuestras lágrimas, demostrando que ningún sufrimiento pasa inadvertido ante sus ojos. Otro aspecto relevante es entender que Dios no quiere que nos aislemos completamente de la sociedad. La comunión con Él debe impulsarnos a reconectarnos con el prójimo en la medida de lo posible. Sin embargo, hay etapas en las que, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, enfermedad, distancia familiar, etc., no podemos tener la interacción humana que deseamos. Es en ese contexto donde la soledad deja de ser un estado vacío y se convierte en un espacio lleno de la presencia divina. El silencio ya no es un enemigo, sino una puerta hacia la comunión más profunda. De la mano de la oración, la meditación bíblica y el cultivo consciente de la fe, nos damos cuenta de que no estamos solos en realidad. Esa certeza renueva el alma, infundiéndole fuerzas para enfrentar cada día con la convicción de que, aunque la casa parezca vacía, el corazón se llena de aquel que prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. En el próximo bloque, abordaremos cómo, desde un enfoque bíblico, la soledad puede servir de plataforma para un descubrimiento vital de nuestra identidad y propósito. Veremos también cómo Dios ha usado la soledad en la vida de diferentes personajes para transformarlos y, a través de ellos, transformar a quienes les rodeaban. Porque el Señor jamás se queda en la inacción, siempre actúa, incluso cuando pareciera que el mundo entero nos ha abandonado. Continúe con nosotros, sin pausa, y descubrirá tesoros de esperanza para su propia historia. Además, cuando miramos la historia humana, notamos que las personas que alcanzaron una profunda comunión con Dios solían tener momentos de quietud o de separación de las multitudes. Pensemos en la vida de Juan el Apóstol, quien recibió las visiones del Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Aquella soledad, lejos de ser un castigo definitivo, se convirtió en la antesala de revelaciones que han impactado la fe de millones a lo largo de los siglos. En su propio caso, la habitación que hoy le rodea, o la ausencia de visitas constantes, puede funcionar como ese escenario donde el Eterno quiere acercarse de un modo único, tratando asuntos íntimos de su corazón y depositando en su alma tesoros de comprensión que no se comparan con la sabiduría del mundo. Por supuesto, la decisión de abrirse a esa intimidad espiritual requiere una actitud activa. No basta con permanecer en silencio físico si nuestra mente se llena de ruidos y preocupaciones. Es fundamental que cada vez que el peso de la soledad intente abrumarle, usted dirija sus pensamientos al Señor, reconociendo su soberanía y cuidado. Un versículo que puede nutrir este hábito es Filipenses 4, 8, donde se nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, noble y digno de alabanza. Al meditar en estos valores, el silencio externo se reviste de significado, volviéndose un refugio y no un abismo. En un plano más práctico, podría decidir establecer un pequeño altar en su casa, un lugar sencillo, quizá una mesa con una Biblia abierta, donde se siente a conversar con Dios. Al contemplar cada día ese rincón, recordará que, aunque el bullicio de otras etapas de la vida se haya desvanecido, aún existe un diálogo pendiente con el Creador. Esta costumbre, repetida con constancia, puede forjar un pilar emocional y espiritual que le sostenga, pues se transformará en un recordatorio visible de que la compañía divina está disponible en todo momento, no solo durante los servicios religiosos o en festividades especiales.
También es valioso subrayar que la soledad no debe distanciarlo de las Escrituras. Con frecuencia, se cree que el estudio bíblico es monopolio de quienes asisten a seminarios o grupos de estudio. Sin embargo, la Escritura fue inspirada para la edificación de todo creyente, independientemente de su edad o grado de instrucción formal. Si cada día, o al menos varias veces a la semana, aparta un tiempo para leer algunos capítulos de la Biblia, orar y anotar lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón, descubrirá que ese silencio que antes asfixiaba se transforma en un canal para que la palabra cobre vida en su interior. No subestime la fuerza de una meditación personal, allí, en silencio, se forjan las convicciones más profundas. Respecto a las dificultades naturales de la edad, es cierto que la vista puede fallar o que la lectura prolongada resulte cansada. En tal caso, considere emplear aplicaciones o grabaciones de audio que reproduzcan la Biblia. Escucharla en voz alta podría ser una manera de sumergirse en la verdad divina sin forzar la visión. Además, existen reflexiones diarias en formato audible que pueden servir como una especie de compañía, aportándole meditaciones que centren su mente en el amor de Cristo, incluso si sus fuerzas físicas no son las mismas de antaño. Recuerde también que Dios valora la sinceridad sobre cualquier formalismo. En la soledad, a veces nos sentimos con libertad de expresar nuestros sentimientos sin tapujos. Aproveche esta oportunidad para confesar al Señor sus temores, sus resentimientos y sus esperanzas. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos donde el salmista expresa su angustia más cruda ante Dios, reconociendo que solo en él se halla la verdadera respuesta. Esa franqueza, a menudo, precede la consolación y la fortaleza que provienen del cielo. Así, el silencio se convierte en un testigo de esa conversación honesta, donde no hay apariencias que guardar ni protocolos que seguir, solo el anhelo genuino de un alma que desea ser escuchada. En este bloque 2, entonces, contemplamos que la soledad y el silencio pueden ser un sendero directo hacia la comunión íntima con el Padre Celestial. Para que esto no quede en teoría, sería recomendable establecer un plan, determine un horario específico para detenerse, apagar el televisor o cualquier distractor, y abrir su corazón en oración. Comience con unos minutos y vaya aumentando el tiempo según lo sienta necesario. Verá cómo, de a poco, la mente se acostumbra a este hábito, más que percibir la soledad como un enemigo, la considerará un instrumento valioso para conocer más a Dios y, por ende, para conocerse mejor a usted mismo. Finalmente, es normal que la transición no sea inmediata. Puede ocurrir que, en un principio, sienta más dolor que alivio cuando enfrenta su propio silencio. Sin embargo, la gracia de Dios obra gradualmente, curando las emociones y mostrándole aspectos de su vida que requieren sanidad. No se desanime si los resultados tardan en llegar. Como una semilla que tarda en germinar, la relación íntima con Dios se profundiza con la perseverancia y la apertura sincera. En la siguiente sección, ampliaremos cómo la Biblia presenta diversos casos de soledad que desembocan en propósitos sorprendentes, subrayando que el tiempo a solas puede ser el preludio de una transformación personal incalculable. Bloque 3. El propósito que surge en medio de la soledad. Para muchas personas, la soledad representa un horizonte gris, un callejón sin salida que solo les devuelve el eco de sus propios pensamientos. Sin embargo, la Biblia ofrece un ángulo diferente. No son pocos los relatos en los que hombres y mujeres, en su momento más solitario, recibieron una misión específica de parte de Dios que les dio un nuevo sentido de vida. ¿Cómo sucede esto? Y sobre todo, ¿podría ser ese su caso? Consideremos la historia de Moisés. En Éxodo 2 a 3, se relata cómo, después de huir de Egipto temiendo por su vida, vivió en el desierto de Madián, lejos del bullicio de la corte faraónica que había conocido en su juventud. Pudo haberse conformado con una existencia anónima como pastor de ovejas, dejando atrás el dolor y las culpas de su pasado. Pero fue precisamente en ese aislamiento, cuidando el rebaño en la soledad del desierto, donde se encontró con la zarza ardiente. En esa teofanía, Dios le encomendó liberar a Israel de la esclavitud, cambiando el curso de la historia para él y para toda una nación. ¿No es conmovedor pensar que, en lo que para Moisés era el exilio, Dios estaba preparando el terreno para darle un propósito gigantesco? Este patrón se repite en la vida de muchos siervos bíblicos. David, antes de ser rey, pasaba largas jornadas solo con sus ovejas, componiendo salmos y desarrollando habilidades que, más tarde, usaría para guiar a todo un pueblo. Juan el Bautista, en los desiertos de Judea, fue forjando el carácter necesario para anunciar la venida del Mesías. Incluso el apóstol Pablo, tras su conversión, se apartó un tiempo para profundizar en la revelación que había recibido de Cristo,
y así cimentar el ministerio que impactaría al mundo conocido. El denominador común es que la soledad, lejos de ser estéril, se convirtió en la cuna de un llamado específico. Y si Dios obraba así en tiempos antiguos, no hay por qué pensar que no lo haga hoy en la vida de quienes se sienten olvidados o marginados. Tal vez su desierto tenga el nombre de una pequeña habitación donde pasa la mayor parte del día, o quizás consista en la escasez de relaciones que antaño disfrutaba. No obstante, el mismo Dios que se encontró con Moisés anhela encontrarse con usted y mostrarle que aún hay planes por cumplir. La clave para descubrir este propósito radica en la disposición a escuchar y obedecer. La soledad puede amortiguar el ruido del entorno, pero si nuestro corazón sigue a la defensiva, negándonos a creer que el Señor puede usarnos, terminaremos estancados. Por el contrario, si oramos con honestidad, Dios, muéstrame lo que quieres de mí en esta etapa, guíame para servirte de la manera que dispongas, abrimos la puerta a un horizonte de oportunidades. Podría ser un ministerio de intercesión, acompañar a personas que atraviesen pruebas similares, o incluso compartir por mensajes o llamadas un consejo bíblico. El campo de acción es muy amplio. También es fundamental no subestimar los pequeños gestos. A veces, esperamos que el propósito divino sea algo gigantesco, como liberar a un pueblo entero. Sin embargo, puede presentarse en la forma de una llamada de ánimo a un nieto, un mensaje a un amigo alejado, o una iniciativa de oración por quienes sufren. Lo que aparentemente es pequeño, en las manos de Dios, cobra una dimensión inimaginable. Cada semilla sembrada con fe puede dar fruto a su tiempo, y el impacto de una sola palabra de aliento, compartida en el momento preciso, supera cualquier expectativa humana. Además, descubrir un propósito en la soledad no implica negar la tristeza ni las dificultades. Tanto Moisés como David y Pablo atravesaron crisis personales, luchas internas y momentos de duda. Pero, en esa fragilidad, Dios mostró su poder y su misericordia, demostrando que no depende de nuestras capacidades perfectas, sino de un corazón disponible. Si hoy se siente débil o abrumado, sepa que está en buena compañía, los héroes de la fe también pasaron por ahí y emergieron fortalecidos bajo la gracia divina. En el próximo bloque, veremos cómo, a través de la palabra, podemos nutrir ese sentido de propósito y cimentar nuestra identidad, de modo que la soledad ya no sea un impedimento, sino una plataforma donde la fe se arraigue con mayor firmeza. Mantenga la lectura, sin pausas, para que las piezas de este rompecabezas encajen y le revelen la imagen completa de la esperanza que Dios quiere infundirle. En este punto, también conviene plantearse la posibilidad de que la soledad revele áreas internas que no habíamos explorado antes. Tal vez surjan temores largamente reprimidos, o añoranzas de un pasado que creíamos superado. Sin embargo, es en ese redescubrimiento de nosotros mismos donde podemos encontrar una puerta de entrada a la sanidad emocional. En la soledad, la luz de la palabra resplandece con mayor nitidez, desenmascarando mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Cuando identificamos esos pensamientos engañosos y los confrontamos con las promesas divinas, experimentamos una libertad que antes no creíamos posible. Lo interesante es que este proceso no se da en un estruendo, sino muchas veces en la quietud, donde el corazón se muestra tal cual es ante Dios y recibe el bálsamo de su gracia. Como dice el Salmo 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa invitación es una llave para el encuentro profundo con el Creador. Significa dejar de esforzarnos por aparentar algo, o de querer controlar todas las variables de la vida, para reconocer que hay un soberano que ve cada detalle y nos llama a reposar en su cuidado. Para muchos, aprender a estar quietos puede ser un gran desafío, porque estamos acostumbrados a la actividad constante. No obstante, al adoptar la quietud como un acto de fe, la soledad deja de sentirse como un castigo y empieza a verse como un descanso reparador en los brazos del Padre Celestial. Conforme integre esta perspectiva, notará que el silencio no siempre se traduce en vacío, sino en un lenguaje distinto en el que Dios puede comunicarse con su alma. La clave está en la disposición. Si su mente se llena de quejas o de pensamientos negativos, el silencio se vuelve un eco de desesperanza. Pero si decide voluntariamente meditar en la verdad divina, la atmósfera cambia y el lugar donde se halla se convierte en un santuario de comunión con el Altísimo. Esta transformación del ambiente interior es la esencia de lo que significa pasar de la soledad a la intimidad con Dios, un paso crucial para experimentar la plenitud prometida en las Escrituras. Bloque 4. Reflexionando sobre nuestra identidad a la luz de la palabra. Uno de los mayores desafíos que surgen en la soledad es la crisis de identidad.
Sentirnos aislados puede llevarnos a cuestionar nuestro valor, a pensar que ya no contamos para nadie o que hemos sido desechados por la sociedad. Sin embargo, la Biblia presenta una verdad que sacude esos falsos conceptos: somos creación amada de Dios, hechos a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26-27, y llamados a cumplir un propósito eterno. Cuando se multiplican las canas y las fuerzas físicas menguan, es fácil creer que nuestro papel en el mundo se reduce. Pero los propósitos divinos trascienden la edad y las condiciones. El Salmo 92, 14 declara: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta promesa derriba la noción de que los años de plenitud quedaron en el pasado. A los ojos de Dios, siempre hay una razón para dar fruto, aunque las circunstancias externas parezcan adversas. Para reflexionar sobre esta identidad, es vital sumergirse en la palabra. No como un ritual vacío, sino con la intención de dejar que cada versículo renueve nuestra visión de nosotros mismos y de la realidad. Por ejemplo, al leer Romanos 8, descubrimos que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la enfermedad, ni la soledad, ni siquiera la muerte. Ese amor inquebrantable sirve de ancla en las tormentas emocionales que la soledad puede desatar. Otro pasaje iluminador se halla en 1 Pedro 2, 9, donde se nos describe como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas palabras, lejos de ser un adorno poético, nos recuerdan el privilegio y la responsabilidad de pertenecer a la familia divina. Si fuimos rescatados y llamados a ser parte de la obra del Señor, ¿cómo podríamos pensar que nuestra vida carece de relevancia? La soledad, entonces, se convierte en un espacio para meditar en la grandeza de esta identidad y para recobrar el entusiasmo por lo que aún podemos aportar. Además, es importante tener presente que la identidad cristiana se nutre del Espíritu Santo, quien habita en cada creyente, 1 Corintios 6 y 19. No somos meros espectadores de la vida, estamos investidos de poder para orar, interceder y ser luz en medio de la oscuridad. Aun cuando las limitaciones físicas o sociales nos impidan salir con la misma frecuencia de antes, podemos realizar actos de impacto espiritual que trascienden barreras. Un ejemplo es la oración por personas necesitadas o por situaciones que ocurren en el mundo. Aunque parezca silencioso e invisible, ese clamor sube como perfume agradable ante el trono de Dios y puede desencadenar cambios en lugares lejanos. Al afianzar nuestra identidad en Cristo, la opinión de la sociedad o el ruido de la soledad dejan de tener la última palabra. Podemos tener la seguridad de que, al margen de nuestra edad, estado de salud o número de amistades, el Señor no nos descartará nunca. Nos observa con la ternura de un padre que contempla a su hijo, y en ese amor incondicional hallamos la fuerza para abrazar cada día con esperanza. En el siguiente bloque, continuaremos profundizando en cómo traducir todo esto en acciones concretas que alivien la soledad y eleven la fe. No se aparte. Cada bloque se suma al anterior y juntos componen un panorama integral de cómo Dios puede transformar la soledad en un tiempo fecundo y lleno de propósito. Avancemos con la confianza de que la última palabra no la tiene el aislamiento, sino la verdad eterna que revela la Biblia sobre quiénes somos y para qué estamos aquí. En este punto, también conviene plantearse la posibilidad de que la soledad revele áreas internas que no habíamos explorado antes. Tal vez surjan temores largamente reprimidos, o añoranzas de un pasado que creíamos superado. Sin embargo, es en ese redescubrimiento de nosotros mismos donde podemos encontrar una puerta de entrada a la sanidad emocional. En la soledad, la luz de la palabra resplandece con mayor nitidez, desenmascarando mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Cuando identificamos esos pensamientos engañosos y los confrontamos con las promesas divinas, experimentamos una libertad que antes no creíamos posible. Lo interesante es que este proceso no se da en un estruendo, sino muchas veces en la quietud, donde el corazón se muestra tal cual es ante Dios y recibe el bálsamo de su gracia. Como dice el Salmo 46, 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa invitación es una llave para el encuentro profundo con el Creador. Significa dejar de esforzarnos por aparentar algo, o de querer controlar todas las variables de la vida, para reconocer que hay un soberano que ve cada detalle y nos llama a reposar en su cuidado. Para muchos, aprender a estar quietos puede ser un gran desafío, porque estamos acostumbrados a la actividad constante. No obstante, al adoptar la quietud como un acto de fe, la soledad deja de sentirse como un castigo y empieza a verse como un descanso reparador en los brazos del Padre Celestial. Conforme integre esta perspectiva, notará que el silencio no siempre se traduce en vacío, sino en un lenguaje distinto en el que Dios puede comunicarse con su alma. La clave está en la disposición.
Si su mente se llena de quejas o de pensamientos negativos, el silencio se vuelve un eco de desesperanza. Pero si decide voluntariamente meditar en la verdad divina, la atmósfera cambia y el lugar donde se halla se convierte en un santuario de comunión con el Altísimo. Esta transformación del ambiente interior es la esencia de lo que significa pasar de la soledad a la intimidad con Dios, un paso crucial para experimentar la plenitud prometida en las Escrituras. Bloque 5. Fortaleciendo la fe y superando las heridas de la soledad. Una de las caras más desafiantes de la soledad es cuando nos hace recordar viejas heridas que creíamos cerradas. Al disponernos a pasar más tiempo en silencio, emerge el eco de errores pasados, traiciones, duelos sin resolver o miedos que permanecían ocultos. Ese estado puede volvernos vulnerables y, a la vez, ofrecernos la oportunidad de sanar de manera profunda si traemos tales asuntos ante la presencia de Dios. ¿En qué consiste esta sanidad que proviene de la fe? La Biblia enseña que cuando entregamos nuestras cargas y ansiedades al Señor, Él interviene en áreas que superan la lógica humana, 1 Pedro 5, 7. Es un proceso que, con frecuencia, comienza por reconocer nuestras cicatrices. Tal vez seamos reacios a admitir que estamos heridos, solemos ocultar las llagas bajo la rutina, el carácter fuerte o el mutismo. Pero en la soledad, cuando el exterior queda en calma, el interior clama con mayor fuerza. Para ilustrar esto, pensemos en el rey David. Él experimentó momentos de inmensa soledad, no solo en su etapa de pastor, sino también luego de ser ungido y perseguido por el rey Saúl, 1 Samuel 19-24. En aquellos periodos, David expresaba su sufrimiento a través de salmos que, a veces, son desgarradores. Sin embargo, justamente en esas composiciones encontramos versículos que revelan una fe firme y una esperanza renovada. Cada herida, al ser puesta en las manos divinas, se convertía en la materia prima de una alabanza sincera y en un testimonio de la fidelidad de Dios. Del mismo modo, cuando la soledad golpea nuestra puerta, podemos abrazar el ejemplo bíblico, reconocer que hay áreas que duelen, abrirnos a la intervención sanadora del Señor y, si fuera necesario, pedir ayuda a algún hermano en la fe para orar o conversar. La sanidad de las heridas no se da en un solo instante, en la mayoría de los casos, sino que es un recorrido en el que avanzamos día a día. El consuelo divino alivia la memoria de los fracasos o las pérdidas, brindando una perspectiva distinta, la de un Padre que puede obrar incluso en aquello que nos parecía irreparable. El perdón como llave de libertad. Un elemento clave para que la fe fortalezca el corazón en la soledad es el perdón. A menudo, las heridas persisten porque cargamos con rencores o culpas, y esos sentimientos se agudizan cuando estamos solos con nuestros pensamientos. El Nuevo Testamento expone con fuerza la importancia de perdonar, recordándonos que, así como Dios perdona nuestras deudas, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden, Mateo 6, 12,14-15. Claro está, el perdón no borra de inmediato las huellas del dolor, ni implica que aprobemos el mal que nos hicieron. Sin embargo, nos libera del resentimiento que envenena el alma. Además, nos ofrece un horizonte donde el amor divino prevalece sobre la ofensa, y la paz interior comienza a florecer. Para quien sufre en soledad, practicar el perdón es uno de los pasos más contundentes hacia la sanación. No se trata de un acto débil, sino de un gesto valiente que rompe cadenas espirituales y emocionales. Construyendo altares de memoria. En el Antiguo Testamento, los patriarcas solían levantar altares o monumentos para recordar las intervenciones de Dios, Génesis 12, 7, 28, 18. Cada vez que un israelita pasaba por aquel lugar, el altar evocaba un encuentro previo con el Señor o un milagro que él había obrado. Del mismo modo, al transitar la soledad, podemos construir altares de memoria en nuestro corazón, tener presente cómo Dios nos ha librado en situaciones anteriores y meditar en los pasajes bíblicos que han sido bálsamo en momentos críticos. Anotar en un cuaderno las oraciones respondidas, los versículos que nos conmovieron o los testimonios de personas cercanas es una manera de cimentar la fe en hechos concretos. Cuando nuevamente la soledad y el dolor nos visiten, ese cuaderno o esas notas mentales funcionarán como recordatorio de la fidelidad divina. No es psicología barata, sino un recurso bíblico para fortalecer el ánimo y reconocer que la mano del Señor no se ha cortado. La oración como columna vertebral. Para fortalecer la fe, no basta con buenos deseos. Necesitamos cultivar la oración como un diálogo permanente. Si la soledad nos obliga a quedarnos en casa gran parte del día, entonces con más razón podemos aprovechar ese tiempo para establecer un horario de comunión con Dios. Tal vez por la mañana, al mediodía y antes de dormir, reservar unos minutos para agradecer,
pedir sabiduría y exponer nuestras emociones es un ejercicio que transforma la mente y el espíritu. Hay quienes, al estar solos, sienten que sus oraciones caen al vacío. Sin embargo, la Escritura asegura que la oración del justo puede mucho, Santiago 5:16. Y esa justicia no proviene de nuestros méritos, sino de la gracia de Cristo. De modo que, aunque nos sintamos inadecuados, tenemos la entrada libre ante el trono celestial. Dios no solamente escucha, sino que responde en el momento oportuno. A veces, la respuesta se traduce en paz interior, en un consuelo inexplicable, otras veces, en la manifestación concreta de ayuda, y en ocasiones, en la fortaleza para resistir la prueba. Reconociendo la compañía celestial. La fe no solo sana heridas, sino que nos permite percibir la compañía angelical y la constante presencia del Espíritu Santo. Aunque parezca que estamos solos en una habitación, la dimensión espiritual revela que hay un ejército celestial acampando alrededor de quienes temen al Señor, Salmo 34:7. Esta certeza nos anima a caminar sin temor, pues entendemos que la soledad física no significa abandono divino. El mayor desafío consiste en alinear nuestros pensamientos con la verdad bíblica, en lugar de dejarnos llevar por la voz del enemigo, que susurra, Dios te olvidó, nadie te necesita. Al contrario, la fe afirma, Él prometió estar conmigo todos los días, hasta el fin. Sigue teniendo planes para mi vida y me guarda con amor infinito. Cada vez que repetimos estas verdades, no como un mero mantra, sino con la convicción de que la palabra es viva, rompemos las cadenas mentales que generan angustia. Transición hacia el bloque 6. En este bloque 5, hemos visto la importancia de la fe para superar las heridas que la soledad acentúa. Desde el perdón liberador hasta la construcción de altares de memoria, existen pasos concretos para permitir que la presencia de Dios sane nuestro interior. Si dejamos que la fe vaya impregnando cada rincón de nuestros pensamientos, descubriremos que la soledad puede volverse un tiempo provechoso para la restauración del alma. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo la comunión con otros creyentes, incluso en la distancia, puede encender la chispa de la esperanza. Porque, si bien la fe personal es vital, la interdependencia en el cuerpo de Cristo refuerza nuestra determinación de no sucumbir ante la soledad. Continúe adelante. Cada bloque añade una pieza al rompecabezas de la esperanza que Dios quiere encajar en su vida. Bloque 6. La comunión de la fe en medio de la distancia. Uno de los aspectos que más agrava la soledad es la ausencia de contacto humano. En la vejez o en situaciones de aislamiento geográfico, la interacción con familiares, amigos o vecinos puede volverse muy esporádica. Sin embargo, la comunidad cristiana, en su sentido amplio, ofrece alternativas para que nadie se sienta apartado. Por medio de la tecnología o de la iniciativa personal, podemos tejer redes de apoyo que acorten las distancias y nos recuerden que formamos parte de un mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo, un organismo vivo. La Biblia describe a la Iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, 1 Corintios 12:27. Cada creyente es un miembro indispensable, con funciones únicas que benefician al conjunto. Al comprender esta metáfora, entendemos que la soledad no es el estado deseado para ninguno de nosotros. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el organismo debe volcarse a auxiliarla. Asimismo, si una parte se alegra, su gozo se comparte con todos. Aun cuando no contemos con una congregación física cercana, hoy en día existen llamadas, videoconferencias, grupos de oración virtual y foros donde los cristianos pueden intercambiar testimonios o peticiones de oración. Le animo a no subestimar estas herramientas. Dios puede obrar maravillas a través de una simple videollamada o de un mensaje de voz que transmita un salmo o un consejo bíblico. Lo esencial es la disposición de crear o participar en espacios donde la fe sea el nexo de unión. El valor de la iniciativa propia. A veces, nos acostumbramos a esperar que otros tomen la iniciativa para llamarnos o invitarnos a alguna actividad. Sin embargo, en la soledad, podemos ser nosotros quienes demos el primer paso. ¿Qué tal si cada semana hace una lista de personas a quienes puede escribir un mensaje corto de ánimo? O si decide llamar a alguien que sabe que también está solo. Resulta conmovedor comprobar que, al cuidar de los demás, empezamos a sentir que también somos acompañados. La comunión, además, no se limita a las palabras. Podemos llevar a cabo pequeños actos de servicio, preparar algo de comer para un vecino, enviar un detalle a un hermano en la fe que esté pasando por una prueba, o participar de campañas de ayuda social organizadas por ministerios en línea. Estos gestos, por sencillos que parezcan, generan un impacto poderoso,
la soledad se desvanece cuando descubrimos que nuestra vida aporta bendición a otras personas. Rompiendo las barreras generacionales. Es posible que, por la diferencia de edades, nos cueste relacionarnos con las generaciones más jóvenes que tienen un manejo natural de la tecnología. Sin embargo, esa brecha se acorta si manifestamos voluntad de aprender. Solicitar ayuda a un nieto o a un conocido para manejar el celular o la computadora no es un motivo de vergüenza, sino una oportunidad para conectarse mejor con el mundo actual y, por ende, con la comunidad cristiana virtual. Por otro lado, usted posee la sabiduría que solo los años pueden dar. Este bagaje es valioso para la juventud, que a menudo enfrenta desafíos existenciales y morales en una sociedad cada vez más confusa. Un consejo, un testimonio, una palabra basada en la experiencia pueden marcar la diferencia en la vida de un joven que busca dirección. De modo que la comunión no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que podemos aportar, incluso a la distancia. La fuerza del testimonio compartido. A lo largo de la historia de la Iglesia, han surgido incontables ejemplos de cómo la comunión entre creyentes vence barreras físicas. Pensemos en las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, llenas de aliento y de enseñanza doctrinal. Aun estando encarcelado, sin libertad de movimiento, su influencia atravesó continentes y siglos. Hoy leemos sus epístolas y sentimos que su comunión con nosotros trasciende el tiempo. Algo parecido puede suceder en la era digital. Un testimonio que comparta en un grupo de mensajería o en redes sociales podría llegar a alguien que ni siquiera conoce, pero que al leerlo experimentará un cambio en su corazón. El apóstol Juan, en su tercera carta, 3 Juan 1, 13-14, expresa su deseo de ver a sus amigos cara a cara en lugar de seguir escribiendo. Esa añoranza humana de contacto directo sigue siendo legítima. Pero mientras tanto, hagamos uso de los recursos a nuestro alcance para fortalecer la comunión, confiando en que Dios trasciende la distancia. Transición hacia el bloque 7. En este bloque 6, hemos reflexionado sobre la importancia de la comunión de la fe para combatir la soledad. Desde la perspectiva bíblica, nadie está diseñado para vivir aislado. El cuerpo de Cristo, aún distribuido por el mundo, se mantiene conectado en el amor de Dios. Mientras perseveramos en la búsqueda de la unidad, también aprendemos a valorar nuestra aportación a la vida de otros. En el próximo bloque, profundizaremos en el poder de la esperanza, cómo se enciende en medio de la soledad y qué promesas bíblicas la sustentan. Descubriremos que, por muy oscura que parezca la noche, la aurora divina siempre puede sorprendernos con un amanecer de alegría y realización. Bloque 7. La llama de la esperanza que ilumina la soledad. La esperanza es mucho más que un optimismo pasajero. Para la fe cristiana, es una virtud teologal que nos impulsa a seguir confiando en la soberanía de Dios, incluso cuando todos los factores exteriores indiquen lo contrario. Quien vive en soledad puede caer en el desencanto, creyendo que no existen motivos para esperar un futuro mejor. Sin embargo, la Biblia está repleta de ejemplos y promesas que desmienten esa noción derrotista. Una esperanza anclada en promesas divinas. ¿Por qué la esperanza bíblica no es un mero deseo? Porque se fundamenta en la palabra de Dios, que es inmutable. Hebreos 6 y 19 compara la esperanza con un ancla del alma. Es decir, así como el ancla mantiene firme un barco en medio de la tempestad, la esperanza arraigada en las promesas divinas nos sostiene en los embates de la vida. Aunque sople el viento de la duda, no somos arrastrados al abismo de la desesperación. Por eso, en momentos de soledad extrema, conviene recordar pasajes como Jeremías 29, 11, donde el Señor afirma, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo se dijo a un pueblo exiliado y sumido en la tristeza, pero revelaba que el plan de Dios seguía en pie y que habría un retorno. Del mismo modo, si hoy se siente exiliado de la compañía, sepa que el plan divino no ha terminado en su vida. Testimonios de esperanza en medio de la adversidad. La historia bíblica nos brinda nombres propios que encarnan la esperanza. Pensemos en Ana, la madre del profeta Samuel, 1 Samuel 1-2. Durante mucho tiempo, fue estéril y objeto de burlas, sumida en un llanto solitario. No obstante, puso su anhelo en las manos de Dios, y, a su debido tiempo, recibió la respuesta, un hijo que se convertiría en uno de los grandes líderes espirituales de Israel. Su cántico posterior es un himno de gratitud y de confirmación de la fidelidad divina. Otro ejemplo es el de Job, quien perdió familia, salud y bienes en un corto lapso. Su soledad era lacerante, y para colmo,
sus amigos lo culpaban de su desgracia. Aún así, en medio de su aflicción, Job se aferró a la esperanza en un Redentor que vive, Job 7:25. Al final, Dios restauró su vida, pero lo más importante es que su corazón aprendió a confiar más allá de la comprensión humana. Esa es la naturaleza de la esperanza bíblica, se forja en el fuego de la prueba y emerge más radiante que antes. Practicando el ejercicio de la esperanza. Aunque la esperanza es un don, también podemos ejercitarla mediante hábitos concretos. Meditación en las promesas, repita en voz alta o anote en una libreta aquellos versículos que fortalecen su confianza. Por ejemplo, Isaías 40:31, que habla de renovar las fuerzas como las águilas. Oración con fe, al orar, no solo exponga sus dificultades, sino declare su esperanza. Agradezca de antemano las soluciones que Dios traerá. Este tipo de oración activa la fe y mantiene su mente enfocada en la gracia divina. Acciones que aporten sentido, buscar algo útil que hacer cada día, por mínimo que sea, refuerza el sentimiento de que su existencia cuenta. Cocinar, ordenar, escribir notas de aliento para otros o incluso dedicarse a un pasatiempo creativo pueden recordarle que aún hay tareas que cumplir. Rodearse de testimonios esperanzadores, lea biografías de cristianos que vencieron obstáculos imposibles, o escuche sermones y devocionales que edifiquen su espíritu. De este modo, su mente se alimenta de ejemplos que demuestran que el Señor no falla. La esperanza no niega la realidad de la soledad ni de las crisis, pero la trasciende, viendo más allá de lo inmediato. Cuando la cultivamos, nuestro corazón se mantiene alerta para percibir incluso las bendiciones más pequeñas. Cada amanecer deja de ser rutinario para convertirse en una señal de que Dios sigue renovando su misericordia. Dejar que la esperanza contagie a otros. Aunque parezca paradójico, quien mantiene la llama de la esperanza encendida en soledad puede, a su vez, encenderla en otros. Personas que están pasando por situaciones similares o incluso peores necesitan escuchar como usted, en la adversidad, siguió confiando en el Señor y halló consuelo en su palabra. Este testimonio no requiere escenarios multitudinarios, basta con un mensaje sincero, una conversación o una pequeña reflexión compartida. Al ofrecer su vivencia, confirmará que la esperanza bíblica no es un mero concepto, sino una fuerza transformadora. Transición hacia el bloque 8. En este bloque 7, comprendimos la naturaleza de la esperanza que irradia luz en medio de la soledad. En el siguiente bloque, exploraremos la importancia de entender cómo Dios se acerca a nosotros en los tiempos de vulnerabilidad y cómo esa cercanía puede reconfigurar por completo nuestra forma de ver el aislamiento. Permanecer en el camino de la fe y la esperanza nos prepara para descubrir la profundidad del amor divino, que no se limita a palabras, sino que se expresa en la historia personal de cada creyente. Bloque 8. Descubriendo la compañía divina en la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables en mayor o menor medida. La soledad puede acrecentar esa sensación, haciéndonos conscientes de nuestras limitaciones físicas, emocionales e incluso espirituales. No obstante, la Biblia presenta un panorama donde la debilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Este bloque se centra en cómo, al reconocer nuestra fragilidad, podemos experimentar la compañía divina de forma más intensa y real. Cuando la debilidad abre la puerta a la gracia. El apóstol Pablo expresó un principio revolucionario: cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12:10. Dicha afirmación no tiene sentido a los ojos del mundo, que exalta la autosuficiencia. Pero en la lógica del reino de Dios, la fragilidad nos lleva a depender más del Señor, abandonando el orgullo que nos hace pensar que todo lo podemos resolver por cuenta propia. En la soledad, aflora la conciencia de que no podemos controlarlo todo. Tal vez enfrentemos dolores físicos que antes no existían, o sintamos la falta de quien solía ayudarnos en las tareas cotidianas. Aún así, esa carencia nos empuja a clamar: Señor, sostén mis pasos, dame fuerzas en esta nueva realidad. Así, abrimos el corazón a la gracia divina, la cual, según la palabra, se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9. El consuelo del pastor de nuestras almas. En el Salmo 23, se describe a Dios como un pastor que nos guía, nos da descanso en verdes pastos y nos reconforta en valles de sombra de muerte. Esa figura de pastor resulta muy significativa, pues implica un cuidado personalizado. Un pastor no abandona a sus ovejas cuando están heridas o cansadas, sino que las lleva en brazos, las alimenta y las protege de los depredadores. En la vulnerabilidad, podemos sentirnos como ovejas temerosas, pero la buena noticia es que el pastor está presente.
Con cada año que pasa, con cada pérdida que enfrentamos, el corazón anhela protección. Y la promesa bíblica es que, en las manos de Dios, nuestras flaquezas hallan reposo. Lejos de ser un Dios lejano, se presenta como un Padre cercano, que vela por cada detalle. Como dijo Jesús, aún vuestros cabellos están todos contados, Mateo 10:30. Nada escapa a su mirada, ni siquiera las lágrimas que derramamos en soledad. La oración que nace desde la vulnerabilidad. Cuando reconocemos que somos frágiles, la oración adquiere un matiz de humildad y profundidad. No oramos desde la autosuficiencia, sino desde la convicción de que dependemos del Señor para el sustento diario, para enfrentar el dolor o la incertidumbre. El libro de los Salmos es un ejemplo vivo de esta dinámica. El salmista no esconde su angustia, clama con transparencia, suplicando la intervención divina. Al hacerlo, abre la ventana para que la gracia fluya y le brinde una renovación interior. En la vejez, es frecuente que el cuerpo duela o que las energías se reduzcan, lo que puede aumentar la sensación de vulnerabilidad. Sin embargo, recuerde que la Biblia declara, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, Isaías 40:29. Por ello, la oración no es una rutina, es el contacto directo con la fuente de poder que renueva el espíritu y consuela el alma. La vulnerabilidad, así, se convierte en el canal perfecto para que el Espíritu Santo se derrame. Historias de vulnerabilidad transformada. A lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos testimonios de personas que, en su limitación, reflejaron la grandeza de Dios. Personas enfermas que, pese a su dolor, transmitían alegría y fe a quienes las visitaban, creyentes que, confinados a una cama, desarrollaron ministerios de intercesión que impactaron la vida de muchos. Estos ejemplos nos enseñan que la vulnerabilidad física o emocional no es un obstáculo para el plan divino, sino un lienzo donde se pintan los colores de la compasión y la fortaleza celestial. Podríamos mencionar casos como el de Fanny Crosby, ciega desde temprana edad, que compuso miles de himnos alabando al Señor, o el de la misionera Gladys Aylward, quien, sin tener grandes recursos ni educación avanzada, sirvió a Dios en China con valentía. Ellos encarnan la realidad de que Dios no requiere perfección humana, sino corazones dispuestos a dar lo que tienen. La soledad, la enfermedad o la falta de habilidades no detienen el obrar divino. La comunión con un Dios que no nos desecha. Una de las mentiras más recurrentes del enemigo en la soledad es hacernos creer que somos inútiles o que nuestro tiempo terminó. No obstante, la Escritura enfatiza que Dios no desecha a sus hijos, Salmo 94:14. Al contrario, los sostiene y los levanta incluso cuando caen. Esa verdad consuela a quienes sienten que la vida se les escapa de las manos. Cada aliento que tomamos es una prueba de que el Creador no ha cerrado el capítulo de nuestra existencia. Incluso en la última etapa de la vida, podemos brillar con la luz de Cristo. En ocasiones, ese resplandor se ve en la paz con la que enfrentamos la soledad, la enfermedad o la espera de un reencuentro con Él. Ese testimonio silente, o expresado en gestos sencillos, deja huella en familiares, amigos y hasta en desconocidos que observan nuestra actitud. Sin darnos cuenta, nos convertimos en portadores de esperanza para quienes aún no han encontrado la paz en Dios. Cierre de este segundo mensaje, bloques 5 al 8. Llegados a este punto, hemos explorado cómo la fe sana las heridas que la soledad resalta, cómo la comunión puede vencerse con lazos de amor, cómo la esperanza actúa como un ancla en medio de la tormenta y de qué manera la vulnerabilidad abre paso a la compañía divina. Quizás sienta que aún hay preguntas rondando su mente, o que todavía necesita una confirmación más clara de lo que Dios anhela hacer en su vida. No se preocupe, todo este recorrido se va hilando de manera que, en la última parte, termine por encajar cada pieza con la profundidad que su corazón requiere. Lo esencial es que se aferre a la verdad de que no está solo, de que el Padre sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros, y de que su poder se perfecciona en la debilidad. Si ha permanecido leyendo o escuchando hasta aquí, es señal de que el Señor está trabajando en usted, sembrando convicciones que podrían germinar en un fruto abundante para la gloria divina. En el próximo mensaje, donde se incluyen los bloques 9, 10 y 11, concluiremos este viaje espiritual enfocado en el mensaje que Dios te envía cuando te sientes solo. Nos adentraremos en las enseñanzas finales que integrarán todo lo visto, con la esperanza de que su alma quede fortalecida y dispuesta a vivir el resto de sus días, o quizá los que vengan por delante, con una fe renovada y una certeza inquebrantable de que la soledad, lejos de ser un muro, puede ser el umbral para un encuentro profundo con el amor eterno de Dios. Bloque 9. Redescubriendo la alegría y transformando la soledad.
La soledad, aunque dolorosa, puede ser el punto de partida hacia una nueva comprensión de la alegría y de nuestra misión en este mundo. A lo largo de los bloques anteriores, hemos reflexionado sobre la fe que sana heridas, la esperanza que sostiene en medio de la tempestad y la presencia divina que se manifiesta justamente cuando más vulnerables nos sentimos. Ahora, profundizaremos en cómo, partiendo de esta realidad, podemos redescubrir la alegría genuina que proviene de Dios y, con ello, transformar la forma en que percibimos la soledad. La alegría que nace de la comunión con Dios. En ocasiones, asociamos la alegría con circunstancias externas, salud perfecta, compañía constante, éxitos materiales o familiares. Sin embargo, la Biblia presenta un enfoque distinto. El apóstol Pablo escribe desde la prisión la célebre frase, regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4. Sus condiciones de vida eran todo menos ideales, pero su deleite se basaba en una comunión profunda con Cristo, no en la ausencia de problemas. Este tipo de alegría no niega la realidad de la soledad, sino que la trasciende. Se fundamenta en entender que Dios permanece a nuestro lado, aun cuando los amigos se marchan o las fuerzas disminuyen. El salmista también expresa, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Salmo 37:4. Dicho deleite implica reconocer que el Señor es la fuente inagotable de gozo, disponible para quien, en silencio, decide buscarlo con sinceridad. Del lamento a la alabanza, el poder de la gratitud. La Escritura está repleta de llamados a la gratitud. En el Nuevo Testamento, se nos exhorta a dar gracias en todo, 1 Tesalonicenses 5:18. A primera vista, resulta difícil dar gracias cuando nos sentimos solos, con la salud quebrantada o sin perspectivas alentadoras. Sin embargo, el ejercicio de enumerar las bendiciones presentes, por pequeñas que sean, actúa como un antídoto contra la amargura. Una estrategia práctica consiste en llevar un diario de gratitud. Cada día, anotar 3 motivos por los que puede agradecer: un alimento sabroso, un versículo que le habló al corazón, la llamada de un familiar, o el simple hecho de respirar un día más. Este ejercicio entrena la mente para fijarse en los destellos de gracia que nos rodean. Poco a poco, el lamento cede espacio a la alabanza, y descubrimos que, incluso en la soledad, Dios sigue obrando. Alegría compartida, un bálsamo para otros. Quien experimenta la alegría del Señor en su soledad suele volverse un faro para quienes atraviesan sombras. Alguien que, pese a sus limitaciones, mantiene una sonrisa sincera y un ánimo estable puede despertar en otros la pregunta, ¿cómo es posible que tengas paz en estas circunstancias? Esa curiosidad abre la puerta para testificar del amor divino. De esta manera, la alegría que Dios siembra en nuestro interior, lejos de ser egoísta, se comparte y multiplica. Tal vez piense que no tiene fuerzas para animar a otros. Aún así, los pequeños gestos, una palabra amable, un mensaje alentador, un consejo fundado en la Biblia, pueden sembrar esperanza en corazones que ni imaginamos. La alegría, cuando proviene del cielo, se renueva cada mañana. Aun si se siente decaído en ciertas horas del día, la misericordia de Dios puede inyectarle una fuerza que va más allá de su propio entendimiento. Ejemplos bíblicos de gozo en la adversidad. Habacuc vivió en tiempos de crisis nacional, pero concluyó su profecía con la frase, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Habacuc 3:18. No ignoraba el desastre alrededor, pero afirmaba que su fuente de regocijo estaba en el Señor, no en la prosperidad material. Los apóstoles, tras ser azotados por predicar a Cristo, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por su nombre, Hechos 5:41. Su alegría surgía de saberse partícipes del plan divino, aunque las circunstancias pintaran un cuadro desolador. Estos relatos inspiran a creer que, por más aguda que sea la soledad, siempre hay margen para un gozo cimentado en la fidelidad de Dios. Es un gozo que no depende del ruido exterior, sino de la convicción interior de que Él sigue siendo soberano y bondadoso, cambiando la atmósfera de nuestro entorno. En la soledad, el espacio físico donde habitamos puede sentirse frío o lúgubre. Sin embargo, así como podemos alterar el ambiente espiritual mediante la adoración y la palabra de fe, también podemos embellecer nuestro entorno. Escuchar himnos o cánticos de alabanza, colocar versículos a la vista, mantener un lugar limpio y ordenado son acciones prácticas que contribuyen a levantar el ánimo. La atmósfera cambia cuando decidimos llenarla con la presencia divina. Podríamos encender una pequeña lámpara junto a la Biblia abierta, dedicando unos instantes a orar con devoción. Estas imágenes no son triviales,
ayudan a la mente y al espíritu a recordar que nuestro hogar, aunque silencioso, puede convertirse en un santuario donde Dios mora. Y en su presencia, la soledad se desvanece, siendo reemplazada por la certeza de que habitamos bajo su sombra protectora. Rumbo al siguiente bloque. En este bloque 9, hemos explorado la dimensión de la alegría en medio de la soledad. Descubrimos que no se trata de una risa superficial, sino de un gozo profundo que nace del encuentro diario con Dios y de la gratitud sincera por sus bondades. La soledad, lejos de apagar esa llama, puede avivarla si permanecemos en sintonía con el Espíritu Santo. Al avanzar hacia el bloque 10, profundizaremos en cómo esa alegría se combina con el sentido de propósito que Dios reserva para cada uno, independientemente de la etapa de la vida. Veremos cómo la Biblia enseña que la comunidad de creyentes y la obediencia a la palabra se convierten en pilares que dan firmeza y dirección, para que no solo sintamos consuelo, sino que encendamos la esperanza en quienes también luchan con la soledad. Bloque 10. Hallando propósito y servicio en la soledad. La pregunta ¿para qué sirvo? Suele emerger con fuerza cuando nos encontramos solos, especialmente en la madurez de la vida. En los años de juventud o de actividad intensa, el sentido de propósito podía vincularse con un trabajo, la crianza de los hijos o diversas responsabilidades. Pero, ¿qué pasa cuando esas tareas se reducen o desaparecen? ¿Desaparece también el propósito? La respuesta bíblica es un rotundo no. La soledad puede convertirse en la cuna de un nuevo llamado, de una vocación renovada que antes no habíamos considerado. Ejemplos bíblicos de misión en etapas inesperadas. Moisés, como vimos anteriormente, su encuentro con la zarza ardiente no ocurrió en los pasillos del palacio egipcio, sino en la soledad de un desierto, mientras cuidaba abejas. Allí recibió la comisión de liberar a Israel. Ana, la profetisa viuda durante gran parte de su vida, pasaba los días en el templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Fue a ella a quien se le concedió contemplar al niño Jesús y proclamar el mensaje de su redención, Lucas 2, 36-38. Abraham y Sara, avanzada su edad, recibieron la promesa de un hijo y de convertirse en padres de multitudes. Por mucho que las circunstancias dictaran lo contrario, Dios se complació en usar la vejez de esta pareja para establecer un pacto que bendeciría a generaciones. Estos casos muestran que el Señor no se limita por la edad o por nuestra situación personal. El propósito divino puede surgir cuando nuestras fuerzas físicas parecen agotarse. La soledad, paradójicamente, allana el camino para que prestemos atención a la voz de Dios, sin la interferencia de un ritmo de vida hiperactivo. Descubriendo el ministerio personal. Hablar de ministerio no implica necesariamente subir a un púlpito o dirigir una organización religiosa. El término, en su raíz bíblica, se asocia con el servicio. Todo creyente que sirve a los demás en nombre de Cristo, sea en lo pequeño o en lo grande, está ejerciendo un ministerio. Si la soledad forma parte de su realidad, puede preguntarle al Señor, ¿cómo puedo ser de utilidad en esta etapa? ¿A quién podría animar? ¿De qué forma puedo orar por mi comunidad o por mis seres queridos? Tal vez tenga habilidades que no había explotado antes, escribir cartas de consuelo, realizar manualidades para donarlas a personas enfermas o usar el teléfono para organizar cadenas de oración. La tecnología también ofrece posibilidades, un mensaje de audio, un devocional en línea o un grupo de estudio bíblico virtual. Lo fundamental es entender que la soledad no cancela la misión divina, sino que puede redirigirla hacia un servicio más específico y, a veces, más profundo. El poder de la intercesión. Uno de los ministerios más poderosos que pueden hacer en medio de la soledad es el de la intercesión. Al disponer de tiempo y tranquilidad, podemos dedicar momentos prolongados de oración por nuestra familia, iglesia, nación o por personas que padecen situaciones críticas. La intercesión no requiere presencia física ni recursos materiales, se basa en la convicción de que Dios escucha el clamor de sus hijos y obra en respuesta a esas peticiones. El apóstol Pablo reiteradamente pedía a los creyentes que orasen por él, reconociendo la eficacia de sus oraciones, incluso desde la distancia. Si su salud o su movilidad son limitadas, no subestime el alcance de la intercesión. De rodillas, o sentado, o recostado, según sus posibilidades, puede tocar las ventanas del cielo y contribuir a que sucedan milagros en lugares remotos. La soledad, así, se transforma en un cuartel de oración donde se libra la batalla espiritual. Obediencia en lo cotidiano. Otro aspecto relevante es la obediencia en los detalles cotidianos. A menudo, pensamos en el servicio a Dios como algo heroico o espectacular.
Pero la Biblia también exalta la fidelidad en lo mínimo. Un corazón agradecido, un lenguaje que refleje amor y respeto, la honestidad en cada palabra, todo ello constituye un servicio a Dios que repercute en el bienestar propio y en el de quienes nos rodean. La soledad ofrece una oportunidad singular para examinar nuestras actitudes. Podemos preguntarnos, ¿estoy dejando que la amargura o la queja constante me definan, o elijo conscientemente honrar a Dios con mi forma de vivir, aunque nadie esté mirando? Al hacerlo, nos volvemos siervos fieles en lo íntimo, y esa fidelidad íntima es valiosísima a los ojos del Altísimo. Renovación de fuerzas y confirmación del llamado. En ocasiones, la soledad y la edad avanzada nos hacen sentir que las fuerzas han menguado irremediablemente. Sin embargo, la Escritura está llena de promesas para quienes esperan en el Señor. El profeta Isaías afirma, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Isaías 40, 31. Esa renovación no siempre es física, pero sí interior. Nos otorga valentía, creatividad y la certeza de que, aunque el cuerpo se debilite, el espíritu puede cobrar nuevos bríos. Cuando acogemos esa verdad, dejamos de ver la soledad como una condena y empezamos a interpretarla como un periodo de transición hacia el ministerio que Dios tiene para nosotros en el presente. Es posible que no nos convirtamos en líderes notorios, pero sí en luces encendidas en un rincón específico que el Señor nos haya asignado. Basta con recordar la promesa de Mateo 5 y 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Anticipando el siguiente bloque. En este bloque 10, se vislumbra que la soledad no significa esterilidad espiritual. Al contrario, puede ser el marco perfecto para descubrir nuevas facetas del propósito divino, un llamado que antes pasaba inadvertido entre las distracciones de la vida. Finalmente, Dios nos habla con claridad cuando estamos disponibles. En el bloque 11, abordaremos la conclusión global de todo este viaje, hilando cada enseñanza para que su corazón se lleve una visión completa de cómo, el mensaje que Dios te envía cuando te sientes solo, es capaz de cambiarlo todo. No se retire todavía. Queda la pieza final que unificará el rompecabezas de la esperanza y la fe que hemos venido armando. Bloque 11, conclusión, el gran encuentro con la presencia de Dios. Hemos llegado al final de este extenso recorrido por la soledad y la forma en que Dios la transforma en un escenario de restauración, comunión y propósito. Desde los primeros bloques, vislumbramos que la soledad, por áspera que parezca, no es el final de la historia. Más bien, se presenta como el lienzo donde el Creador plasma nuevos colores en nuestra vida. En esta conclusión, uniremos cada uno de los hilos explorados para que su alma se llene de la certeza de que no está solo, de que nunca lo ha estado y de que aún hay mucho por vivir en la gracia divina. 1. Un repaso a la jornada espiritual. Identidad en Cristo. Aprendimos que no somos definidos por nuestras circunstancias, sino por aquel que nos llamó a ser sus hijos amados. La soledad no anula nuestro valor ni nuestra dignidad. El silencio que acerca al Creador, vimos como el silencio, lejos de ser un castigo, puede convertirse en el espacio sagrado para oír la voz apacible de Dios, tal como sucedió con Elías en el desierto. La fe que sana y levanta. Reflexionamos sobre la importancia de la fe para superar las heridas que se evidencian en la soledad, permitiendo que el perdón y la gracia traigan libertad interior. Comunión y esperanza. Reconocimos que, aun en la distancia, la comunidad cristiana nos cobija, y la esperanza bíblica actúa como ancla firme en medio de la tempestad emocional. La alegría que brota en medio de la aflicción. Descubrimos que el gozo verdadero no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios, que inunda el corazón con su paz. El propósito que florece en la soledad. Finalmente, comprendimos que incluso en la vejez, la enfermedad o la falta de compañía, Dios sigue delegando tareas y encomendándonos un ministerio personal, ya sea de intercesión, servicio o testimonio. Cada una de estas enseñanzas se entrelaza para mostrar una imagen completa. La soledad, a la luz de la palabra, puede ser una antesala a los más grandes encuentros con el Señor y a una fructificación especial en nuestra vida. 2. Un llamado a la acción y a la perseverancia. Conocer la teoría no es suficiente. El corazón anhela experimentar la realidad de cada una de estas reflexiones. Por ello, al cerrar este estudio, quisiera animarle a tomar pasos concretos. Mantenga viva la comunión con Dios. Establezca un horario para orar, leer la Biblia y meditar en la presencia del Señor. Que la soledad no sea sinónimo de ociosidad espiritual, sino de intimidad santa. Ejercite el perdón y la gratitud, cada día,
busque motivos para agradecer y revise si hay resentimientos guardados. La vida cobra otro matiz cuando soltamos el rencor y abrazamos el agradecimiento. Conéctese con la comunidad de fe, no importa si está lejos de una iglesia física. Use llamadas, mensajes y plataformas digitales para compartir testimonios, pedir oración y también orar por otros. Descubra su ministerio personal, pregunte al Señor, ¿qué deseas que yo haga en esta etapa de mi vida? Prepárese, porque Él siempre responde al corazón dispuesto a servir. Viva con esperanza, la soledad puede nublar la visión, pero la esperanza en Cristo abre un horizonte lleno de promesas. Espere grandes cosas de un Dios que nunca envejece ni pierde fuerza. 3. La certeza de que Dios no se ha olvidado de usted. Uno de los temores más comunes en la soledad es sentir que, tras los años, las enfermedades o la ausencia de seres queridos, el cielo permanece distante. Pero el mensaje inquebrantable de la Biblia afirma que el Señor cuida a sus hijos con un amor eterno. En Isaías 49, 15-16, encontramos la conmovedora comparación de una madre que nunca se olvida de su bebé, y aunque ella se olvidara, Dios jamás lo haría de nosotros. Con mayor razón, si hemos depositado nuestra fe en Cristo. Por eso, no permita que la voz de la decepción o del enemigo siembre ideas de desamparo absoluto. El Padre Celestial es un experto en rescatar a los quebrantados de corazón, en acercarse al espíritu abatido y en consolar a quien llora en silencio. Cada lágrima, cada suspiro en medio de la noche, es registrado en su memoria, y Él está dispuesto a enjugar esas lágrimas cuando nos abrimos a su consuelo. 4. Un final que es nuevo comienzo. Lo más maravilloso del Evangelio es que, en Cristo, siempre hay un nuevo comienzo. Así, este bloque 11 no representa un fin estricto, sino un punto de partida hacia una vivencia renovada. Lo que hemos meditado en estos bloques no debe caer en el olvido, sino traducirse en cambios palpables de actitud, en una fe más robusta y en una esperanza que se contagie a otros. Aunque cierre estas páginas o termine de escuchar este mensaje, la obra del Espíritu Santo prosigue en su interior. Piense en cómo podría difundir lo aprendido, quizás compartiendo una porción con un familiar, o mencionando la enseñanza a un amigo que también se sienta solo. Cada gota de inspiración bíblica puede desencadenar un efecto multiplicador. Recuerde que, a veces, una simple frase de aliento es suficiente para disipar la desesperanza en alguien más. 5. Que la música de la fe siga resonando. Tal como en una sinfonía, cada bloque ha sido una melodía que se integra en un todo armonioso. La invitación final es que no pause la melodía de su comunión con Dios. Ahora que dispone de un marco amplio de verdades bíblicas sobre la soledad, mantenga ese cántico interno de esperanza y de amor. Si puede, dedique unos minutos al día para alabar, ya sea cantando en voz baja o escuchando himnos. La alabanza transforma la atmósfera, incluso en el lugar más silencioso. 6. Una última palabra de bendición. En nombre de quien preparó este mensaje con la máxima dedicación, permítame bendecirle y desear que la presencia de Dios inunde cada rincón de su vida. Que su mente se llene de pensamientos de paz, que su corazón se aferre a la fe que no falla, y que sus manos encuentren siempre algo valioso que hacer para la gloria divina. Sobre todo, recuerde que no está solo, hay una comunidad de fe que respalda, aunque no la vea, y un Padre que vela por usted con amor inquebrantable. Este es el final de nuestro estudio de El mensaje que Dios te envía cuando te sientes solo. Pero no es el final de la historia que el Creador está escribiendo en su vida. Levante la mirada con valentía y camine con la seguridad de que cada paso, en la soledad o en la compañía, se halla bajo la luz de aquel que prometió no desampararnos jamás. Gracias por permanecer hasta aquí. Lleve estas palabras consigo, lo más importante, ponga en práctica lo que el Señor le ha revelado. Que su soledad se convierta en un manantial de consuelo, de propósito y de bendición para muchos. Y que su existencia, sostenida por la gracia divina, refleje el resplandor de una fe victoriosa que ningún aislamiento puede opacar.